Es que es duplicar, ¿no? Ahora sí ya se ve, ¿no? Pero... Ya. Bueno, ya. ¿Listo? Sí. Sí, muy. Bueno, son 2 días. Bueno, buenos días. Soy Mónica Manzanares y vamos a ver la clase de paniculitis. Sí. Es una clase así demasiado larga, de hecho la vamos a dividir en 2 días. Y pues básicamente, como la mayoría de las patologías en dermatología, pues es mucho más visual y descriptiva. Entonces es importante pues que nos quedemos también con ese concepto y pues aparte el que provoca cada padecimiento. Pues vamos a ver la definición, cómo se clasifican las paniculitis, los tipos de paniculitis. Al final les puse cuadros, resúmenes de lo que vamos a ver y como los puntos importantes de cada una y las conclusiones. Bueno, en general, ¿qué es una paniculitis? Pues tal cual como lo dice el nombre, es una inflamación de la grasa subcutánea. Es una afección de la piel que suele presentarse con nódulos y placas inflamatorias. Y como ya les dije, hay una variedad muy amplia y subtipos de paniculitis que pueden estar relacionadas con infecciones, agresiones externas, neoplasias y enfermedades inflamatorias. ¿Cómo la vamos a clasificar? La clasificación, la verdad, es las dividen principalmente en si son septales o lobares, que esto tiene que ver mucho con la histopatología de la enfermedad. Y con base en si es septal o lobar, también nos las presentan con o sin vasculitis. Entonces, para entender un poco, la paniculitis septal sin vasculitis es el eritema nodoso, que es como la paniculitis por excelencia o es la que más se ha llegado a conocer. Así, otra paniculitis septal sin vasculitis es la paniculitis nodular subaguda migratoria, conocida como la enfermedad de Vilanova. Y bueno, todas estas las vamos a ir, algunas las vamos a ir clasificando, pero para que las vean cuáles son las paniculitis lobares sin vasculitis, la idiopática neutrofílica, la necrosis gracias al recién nacido, la asociada al uso de esteroides, calcificante, pancreática por deficiencia de alfa-1 antitripsina, facticia, histiocítica, lipodistrófica, paniculitis también del tejido conectivo relacionada con linfoma tipo T y la lipodermatoesclerosis. También hay tipos de paniculitis que no pertenecen al otro grupo, entonces las clasifican como mixtas. Y estas pertenecen a la paniculitis eritematosa secundaria lupus, un eritema nodoso light, que son lesiones de la enfermedad de Behçet, y una paniculitis con vasculitis puramente es la vasculitis leucocitoclástica, la poliarteritis nodosa y la vasculitis nodular. Entonces, bueno, este es un cuadro de cómo ya los dividimos para que después lo puedan repasar de cómo se divide. Si es de predominio septal, lobulillar o mixta, ¿no? Esto con base en la histopatología. ¿Y cómo vamos a saber o de qué depende que sea una paniculitis septal o lobulillar? Y aquí les hice un cuadro de cuáles son las características histopatológicas de cada una de esas paniculitis. Entonces, empecemos con la paniculitis septal. Nada más quiero... Bueno, la paniculitis septal tiene un origen de inflamación en los septos, en los septos lobulillares. Los lóbulos van a aparecer intactos
y vamos a encontrar adipocitos individuales que van a estar bien definidos. Aquí la necrosis va a estar ausente. En la fase aguda vamos a encontrar células inflamatorias predominantemente neutrófilos y puede haber una fase crónica donde vamos a encontrar células mononucleares y células gigantes y multinucleadas. Aquí en la paniculitis septal no hay vasculitis o la vasculitis está ausente y un hallazgo característico más no patognomónico es el granuloma de Meissner. Y las condiciones asociadas principalmente, como les comenté, es el eritema nudoso. Y la paniculitis lobulillar, el origen de la inflamación se va a encontrar en el lóbulo o en el vaso sanguíneo. Aquí los lóbulos van a aparecer necróticos, van a ver, es común encontrar lipófagos. También es común que encontremos líquido libre que puede acumularse y formar, tomar diferentes formas. Aquí sí va a haber necrosis presente. Las células inflamatorias que vamos a llegar a encontrar es un infiltrado linfoide y células plasmáticas. La vasculitis puede o no estar presente, pero es más común. No hay ningún hallazgo característico en los datos histopatológicos y las condiciones más comúnmente asociadas es el eritema induratum, la paniculitis lúpica, la paniculitis pancreática, lipodermatoesclerosis y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta es la topografía que se las voy a estar poniendo constantemente para que recordemos, porque también acuérdense que en cuanto a la localización y la topografía de las enfermedades en dermatología nos van a hablar mucho de qué tipo de padecimiento es y también con base en eso vamos a saber pues diagnósticos diferenciales. Entonces, el eritema nudoso principalmente se va a presentar en la parte inferior de las piernas, pero en la parte... principalmente en la parte anterior. El eritema indurado en la parte posterior. Entonces, si sabemos, pues la topografía va a ser bastante importante. La paniculitis lúpica va a estar presente sobre todo en el tronco, tanto anterior como posterior. La paniculitis, bueno, y también va a incluir glúteos, si es lo que vemos. La paniculitis por déficit de alfa-1 antitripsina, principalmente como en caderas y glúteos y al nivel de muslos, tanto anterior como posterior. Y la paniculitis por déficit de alfa-1 antitripsina y la lipodermatoesclerosis, nada más como a nivel de los maleolos como anterior y posterior, los maleolos internos. Esto lo voy a estar poniendo constantemente conforme vayamos viendo las patologías, pero es importante recordar la topografía de cada una de ellas, porque así vamos a saber qué tipo de paniculitis es. Muy bien. Empezamos con el eritema nodoso. Es la forma más conocida de paniculitis y es la más frecuente. Se va a presentar como una erupción aguda de nódulos subcutáneos eritematosos de forma bilateral en áreas pretibiales y estos van a ser sensibles a la palpación. Tiene una duración aproximadamente de 3 a 6 semanas y como ya lo hemos platicado, histopatológicamente va a ser una paniculitis septal sin vasculitis. Esto se debe a que una respuesta a la hipersensibilidad retardada y una variedad de estímulos antigénicos. Algo importante del eritema nudoso es que no causa ulceraciones, a diferencia de otros tipos de paniculitis. Entonces, en el momento en que nosotros lo sospechemos, sobre todo por su principal diagnóstico diferencial, si no está ulcerado, es muy seguro que sea pues, un eritema nudoso. En cuanto a epidemiología, puede aparecer a cualquier edad, sin embargo es más común en mujeres entre la segunda y la cuarta década de la vida y el 80% de los pacientes son mujeres, no tiene predominio racial y también hay una subclasificación según el área geográfica en áreas endémicas donde hay coccidioides y también regiones donde la enfermedad de Behçet es más prevalente. En cuanto a la fisiopatología, es considerado que es una hipersensibilidad retardada a la variedad de algunos estímulos antigénicos como bacterias, virus o alguna sustancia química. Y se ha observado expresión del ARN mensajero por el interferón y la interleucina 2 en las lesiones cutáneas y sangre periférica en algunos pacientes que lo llegan a padecer. Y pues si recordamos la tabla de la paniculitis septal, en las fases tempranas vamos a encontrar en la histopatología gran cantidad de neutrófilos. ¿Cómo se va a presentar nuestro paciente? Pues es una dermatosis caracterizada por nódulos eritematosos bilaterales sensibles a la palpación.
que va a aparecer en brotes. La localización más frecuente, si recordamos la topografía, va a ser en la parte inferior de las piernas. Sin embargo, también se puede llegar a presentar en muslos y antebrazos. Recordándoles, y les recalco mucho esto, la ulceración no es característica en este tipo de paniculitis y es algo bien importante porque el resto de las paniculitis por lo general sí se llegan a ulcerar. Y puede también presentar el paciente síntomas sistémicos que pueden estar asociados a la patología de base que tiene el paciente. Puede presentar artritis, artralgia, fiebre, malestar general, una sintomatología sistémica bastante pues generalizada. Las lesiones pueden durar de días a semanas y luego pueden involucionar y no siempre dejan cicatrices. Sin embargo, sí podemos encontrar en la fase de resolución una discromia que indica un hematoma a medida que desaparecen las lesiones. Como tiene mucha asociación con muchas enfermedades sistémicas, un signo de enfermedad sistémica puede ser que el paciente, si es que padece enfermedad inflamatoria intestinal, puede padecer un brote de la misma. Pero también se ha visto que puede ser un efecto protector en pacientes que tienen enfermedad diseminada con coccidiomicosis y puede tener una relación con forma benigna y autolimitada con sarcoidosis. Entonces, bueno, esta es una imagen de cómo se ve el eritema nudoso. Se ve en placas, bueno, si es que nosotros lo llegáramos a palpar, sería sensible a la palpación y doloroso para el paciente, principalmente pues la topografía que ya habíamos visto. Recordando otra vez el eritema nodoso, cómo se ve la topografía. En cuanto a la anatomía patológica, recordemos nuevamente, es muy importante que es una paniculitis septal. Tiene lesiones tempranas, septos edematoso, infiltrados linfocíticos leves. Los microgranulomas de Meissner, que recuerden que es muy característico, sin embargo no patognomónico de este tipo de paniculitis, y va a haber colecciones de, ¿qué son los granulomas de Meissner? Más bien, son colecciones de macrófagos que se encuentran dentro de los septos o en la interfase septal-lobulillar, que ahorita les voy a enseñar una imagen, y tienden a rodearse de neutrófilos o pequeños espacios similares a hendaduras. Esto es recordar que no produce una verdadera vasculitis, sin embargo, se ha llegado a describir que puede haber vasculitis en la anatomía patológica, pero se describe como secundaria a los infiltrados inflamatorios, pero per se esta no es una paniculitis sin vasculitis. Y bueno, esta es una biopsia de piel. Estos son los granulomas de Meissner, el infiltrado de neutrófilos. Y no sé si la doctora nos pudiera apoyar un poquito más a describir un poco más en cuanto a la anatomía o algo característico. Es un corte histopatológico de piel tenido con hematosis. Infiltrado difuso, pero lo más importante, y creo que ideas, cuando entendemos las vasculitis, lo mejor es verlas desde un punto de vista histopatológico, porque a nivel de histopatología lo que vemos son los septos y son los lobulillos. Sí se saben esa parte anatómica, ¿no? Claro que Sí, claro que sí. Tiene los septos, que es lo que divide, y los lobulillos. Entonces ahí pues obviamente tu corte está muy lejos, no puedo ver absolutamente nada más que el acercamiento del PIB. Pero bueno, esto vemos que es una vasculitis que está septal, porque está en la parte de los septos. Aquí está el granuloma, que es una célula gigante. Más bien esta es una célula gigante, no es un granuloma. El granuloma lo conforman todas las células gigantes, la inflamación que está alrededor, pero estas son células gigantes. Esta es otra célula gigante, pues es lo único que pues es lo único que vemos. nada más. Nada más. Bueno, en cuanto al tratamiento, está principalmente influenciado por las enfermedades subyacentes o de base que ya tenga nuestro paciente.
principalmente pues si padece enfermedad de Behçet, la enfermedad de base de enfermedad de Behçet o enfermedad inflamatoria intestinal, realmente pues no se modifique en cuanto a eso, pero bueno, en cuanto al padecimiento o el malestar que puede llegar a tener el paciente, principalmente dice que si es un eritema nudoso no complicado, el paciente debe tener reposo en cama, se le pueden dar AINES para el dolor, el malestar, la fiebre, las artralgias que pudiera llegar a presentar, ácido acetil salicílico también está recomendado, o también describen el yoduro de potasio de 400 a 1500 miligramos al día, y esto porque es una inhibición de la inmunidad mediada por células por medio de la quimiotaxia de neutrófilos y supresión de intermediarios del oxígeno. Entonces, principalmente, esos son como el tratamiento en general, sin olvidar que hay que darle el tratamiento de su enfermedad de base. También está descrito que se puede llegar a dar etanercept o infliximab, pero es un poco paradójico porque también el etanercept y el infliximab han reportado casos pues dar este tipo de tratamientos pueden causar eritema nudoso. Entonces se describe, sin embargo, pues no está tan propuesto, pero pues es una opción de tratamiento, tomando en cuenta que esos mismos medicamentos lo pueden causar. Bueno, esta es una tabla que describe cómo se da el tratamiento con yoduro de potasio y cómo se llega a preparar, tanto en pacientes pediátricos como en adultos mayores. En general, en la mayoría de las paniculitis está descrito que se puede llegar a dar la solución con yoduro potásico, es por eso pues se las puse para que pues la reposemos y conozcamos en caso de que sea necesario en algún momento pues llegar a darla, y también sus efectos secundarios. Sus efectos secundarios principalmente agudo, pues el paciente puede llegar a presentar náusea, eructo, cialorrea, urticaria, angioedema, vasculitis cutánea de vasos pequeños, y crónicos puede llegar a causar dilatación de glándulas salivales y lacrimales, erupción tipo acneiforme, yododermia, hipotiroidismo, pues por el yodo, hiperpotasemia, hipertiroidismo en algunas ocasiones. No sé si quedan alguna pregunta de esto. Y bueno, también lo divide como líneas de tratamiento de los pacientes con eritema nudoso. En todos los pacientes, si sospechamos que algún fármaco de los que está tomando nuestro paciente puede haberle causado el eritema nudoso, obviamente, pues recordar es muy importante la historia clínica, se tiene que suspender ese tratamiento porque es probable que pueda ser por algún fármaco. Una vez que ya se suspendió el fármaco, reposo en cama, elevación de las piernas y compresión. La primera línea, como ya lo vimos, puede ser AINES, ácido acetil salicílico y yoduro de potasio. La segunda línea puede ser colchicina, infliximab, hidroxicloroquina, adalimumab, etanercept o micofenolato de mofetilo. Una vez que pues ya le dimos al paciente de todo lo de la primera línea y pues hicimos las medidas generales. Y hasta la tercera línea, si vemos, porque en general creemos que los corticosteroides siempre van a solucionar todo y la realidad es que no, esto los considera hasta la tercera línea. Los corticosteroides sistémicos es una vez que ya pasé por todo lo demás. También han considerado talidomida, ciclosporina y en algunos casos dapsona. Entonces, en estos pacientes, recordad que no es de primera línea darle corticosteroides porque, pues, por lo general se acostumbra a dar eso de siempre al principio, sobre todo en algunos padecimientos dermatológicos, y aquí realmente, pues, no está tan bien descrito que se llegue a dar. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Va a ser la vasculitis nodular o eritema indurado, pero ¿por qué no va a ser? Una vez más recalco, uno va a aparecer en la parte posterior de las piernas y estos sí pueden ulcerarse, recordando que el eritema nodoso no se ulcera, y una paniculitis pancreática. ¿Por qué la descartaríamos? Uno, porque la paniculitis pancreática va a estar acompañado de artritis, erositis y principalmente pues altas concentraciones séricas de amilasa y lipasa o algún padecimiento pancreático que llegue a tener el paciente. Así va a afectar piernas, pero también otras localizaciones y esto también se llega a ulcerar. Entonces, una vez que veamos una ulceración, pues descartamos el que sea un eritema nudoso. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de algún agregado? Porque el tema nodoso es un tema enorme. enorme.
más que una muchas veces palpamos más que vemos porque es una lesión profunda. Muchas veces los pacientes con violáceas, si no llegan con, pues, y normalmente está asociado mucho a neoplasias. ¿Y cómo van a ir? Van a pedir toda la gama de estudios, ¿no? O sea, en eritema nodoso, fuentes que serían procesos infecciosos. Obviamente, si es mujer, autoinmunidad. ¿Y cómo van a ir evolucionando ustedes en el abordaje de este paciente? Pues respecto a la respuesta que tenga el tratamiento también. Porque hay pacientes que pueden estar asociados a procesos infecciosos, ustedes detectan la infección, le dan tratamiento antibiótico y se le va a quitar el eritema nodoso. Pero si su paciente no responde a esto, es cuando tienen que estar buscando otras alternativas diagnósticas, porque a veces de verdad nos podemos llevar meses enteros tratando de diagnosticar a pacientes por un eritema nodoso. Y muchas veces tenemos a los pacientes diagnosticados como eritema nodoso y al cabo de 4, 5, 6 meses cambia completamente la morfología de la lesión y se empieza a ulcerar o aparecen lesiones en otras. Entonces es importante que ustedes le den topografías. Y entonces es importante que ustedes le den seguimiento porque a lo mejor al principio se trató como un eritema nodoso y podría haber incluso respondido al tratamiento de eritema nodoso y al cabo de 6 meses el paciente tiene ya lesiones diferentes. Entonces son pacientes que tienen que darle seguimiento y que su diagnóstico lo hagan en base a la frecuencia de asociaciones. También hay neoplasias, pero obviamente no les vamos a pedir a todos marcadores tumorales, ¿no? Es en base a lo que ustedes vayan encontrando. Y otro tratamiento que te faltó, que usamos bastante, es, se me olvidó, eso que dan para que mejore la circulación, pero que no mejora nada, es oxifilina. Porque uno de los marcadores más importantes de inflamación asociado es factor de necrosis tumoral, por eso es que damos algunos anti-TNFs como infliximab o etanercept. Y la pentoxifilina funciona bastante bien al principio. Entonces, bueno, sí, también por medicamentos puede ser, pero el interrogatorio, como tú lo dijiste, es lo que los va a llevar al diagnóstico. Entonces, tienen que hacer un súper interrogatorio de los pacientes con un eritema indurado y además, bueno, pues empezarlo a abordar y ojalá encontraran rápido el diagnóstico, ¿no? Pero a veces, pues, a veces tenemos pacientes. Ahorita tuvimos el paciente en el servicio, una paciente que estaba diagnosticada como eritema nodoso y estuvo respondiendo durante 2 años. La paciente debuta como diabética y las lesiones se empiezan a modificar de tal manera que empiezan a aparecer las nubosidades también en brazos. Entonces eso ya nos hace sospechar otro tipo de patología y luego se empiezan a ulcerar. Y resulta que al final es una poliarteritis nodosa. Entonces, sí es muy importante que le den el seguimiento, independientemente de que su paciente responda al principio. Por ejemplo, en pacientes intolerantes a INES o también a colchicina por trastornos gastrointestinales, ¿el uso de esteroides tópicos tiene alguna función? No. Y normalmente lo que utilizamos más, no, sí alcanzamos a utilizar, muchos usamos algunos de otros esteroides porque no responden a AINES, al asociación intestinal. Entonces tenemos que también tener como un poco de cuidado. Las opciones son como desinflamatorios no esteroideos. Normalmente el ibuprofeno suelen responder súper bien a este tipo de pacientes y si no tienen alguna otra opción, pues hay que buscar. Yo nunca he usado yoduro de potasio. La verdad aquí no tenemos experiencia manejando yoduro de potasio, pero incluso nosotros sí tenemos experiencia manejando anti-TNF, porque aquí, la verdad, aquí no tenemos experiencia manejando yoduro de potasio, pero porque obviamente, ¿no? En algunos casos, pues normalmente estos son pacientes que no habían tomado anti-TNFs y el anti-TNF puede ser una opción. Claro, en hospitales institucionales como este que tenemos el recurso. Pero el esteroide sistémico, aunque lo pongan de tercera o de cuarta línea, puede ser una muy buena opción, ¿eh?
Nada más que lo malo es que obviamente si ustedes llegaron a una cuarta línea y su paciente no está respondiendo, vuelvan a regresar al algoritmo de abordaje de un eritema nodoso, porque lo más probable es que no estemos haciendo bien el diagnóstico del eritema nodoso. El segundo tipo de paniculitis es el eritema indurado o previamente se conocía como eritema indurado de Bazán o enfermedad de Bazán, que su etiología principalmente se describió porque se vio en pacientes con tuberculosis. Y hay una etiología no tuberculosa que se llama eritema indurado de Whitefield. Esto va a estar caracterizado por nódulos en las extremidades inferiores, que estos sí pueden llegar a ulcerarse y drenar. Bueno, un poco de historia porque es interesante cómo se fue describiendo este tipo de paniculitis. Por primera vez lo describieron en 1861, Ernest Bazin, que lo consideraba una tuberculitis por la asociación de TB, sin embargo no cumplía los criterios de Koch. Entonces, pues estaba como en discusión esa parte. Hasta 1945, Montgomery et al. Propusieron el término que vasculitis nodular, y hasta los 70 se consideró un eritema indurado y una vasculitis nodular, que son sinónimos de esta paniculitis. Principalmente por cómo se describió la primera vez, se decía que era secundaria a TB, sin embargo también hay un eritema indurado no secundario a TB o no asociado a TB. En cuanto a la epidemiología, afecta más a mujeres en una edad promedio entre 30 a 40 años. Obviamente, el eritema indurado es más prevalente en poblaciones como la nuestra, donde hay alta prevalencia de tuberculosis. En cuanto a los casos asociados por TB, se puede detectar por medio de ADN micobacteriano cutáneo mediante PCR. En los casos que no están relacionados con TB, puede estar asociado a otro tipo de agentes infecciosos o fármacos, como principalmente están descritos la nocardia, el virus de hepatitis C y el propiltiuracilo. Y esta sí es una vasculitis mediada por inmunocomplejos, que esta es una respuesta mediada por células tipo 4. En cuanto al cuadro clínico, el paciente se va a presentar con placas y nódulos sensibles a la palpación sobre una base eritematosa o violácea, y si recordamos la imagen, esta va a estar localizada en la parte inferior posterior a nivel de piernas y pantorrillas, y también se ha registrado presencia de lesiones en pies, muslos, glúteos y brazos, pero principalmente en la parte inferior de piernas a nivel de pantorrillas, principalmente posterior. En las lesiones que están asociadas a Mycobacterium tuberculosis pueden tener una disposición anular y se ulceran. Y esto, ¿cómo va a ser como la historia de la lesión o cómo se va a ir presentando? Primero vamos a tener lesiones persistentes que pueden durar semanas. Después pueden tener una fase de curación, y posterior a la fase de curación pueden tener cicatrices, que esas mismas cicatrices o dentro de esas mismas lesiones pueden llegar a recidivar. Cuando está asociado con Mycobacterium tuberculosis, pues vamos a tener signos clínicos que nos hagan sospechar de TB, y al momento de nosotros pedir una radiografía a nuestro paciente podríamos llegar a encontrar datos de TB activa. No vamos a encontrar el bacilo ni a nivel sistémico ni a nivel cutáneo, por eso es que el diagnóstico se hace por PCR. Entonces, el pulmonar, sobre todo con actividad, pero la tuberculosis, y es muy prevalente que hayamos tenido contacto. De aquí, prácticamente, a lo mejor 8 de 10, si les hiciéramos un PPD, lo van a tener positivo. Entonces, en este tipo de pacientes iniciamos el estudio con el PPD, y de ahí, pues, si se puede. En este hospital hemos pedido PCR y sí nos hacen PCR en tejido para eritemas indurados.
Y bueno, recordando la topografía, es en la parte eritema indurado, en la parte de piernas posterior, sobre todo a nivel de pantorrillas, ¿ok? Realmente no hay muchas imágenes, son pocas, pero esta es una lesión que llegué a encontrar del eritema indurado. Si vemos es igual una lesión en placas con, sobre todo, sí se ve que sea una a nivel de pierna ulcerada y que, o sea, puede llegar a probablemente, no sé, o sea, si estuviera en fase de como de recuperación y demás, pues se puede llegar a recidivar esa misma lesión. En cuanto a la anatomía patológica, esta se considera una paniculitis lobulillar o mixta, o sea, porque se puede llegar a presentar como tanto septal como lobulillar. Entonces, la inflamación mixta puede incluir neutrófilos, linfocitos, macrófagos y células gigantes mononucleadas, y puede estar la vasculitis identificable que va a afectar venas o septos del tejido conjuntivo, principalmente, pues si recordamos, principalmente la paniculitis lobulillar. Puede estar afectado vénulas pequeñas de lobulillos grasos. También dentro de la histopatología se puede llegar a encontrar necrosis con aspecto de coagulación o gaseosas y granulomas en empalizada. Ahí es. Y bueno, este es igual, es un corte histológico, principalmente lo que, si no mal recuerdo, que nos remarcan aquí, son los granulomas en empalizada, principalmente, que es lo que llegan a encontrar en las... Es una paniculitis. Aquí está. Localización de los núcleos, pues es lo que gigante. Quien no tenga es como en el palizada, donde en el interior encontramos estas células gigantes, y en otra imagen que tenían más cercana, ese es lo más verdadero, ¿no? Ese es en el palizada, todas estas células gigantes, igual lo pueden ver ustedes, probablemente es el acercamiento de la periférica que nos pusiste. En cuanto al tratamiento, pues principalmente si ya tenemos el diagnóstico de TB, pues es tratar la causa subyacente con antifímicos, y en el eritema indurado no tuberculoso, pues solo es reposo igual, AINES, corticosteroides, tetraciclinas, también está descrito el yoduro de potasio o mofetil de micofenolato, ¿no? Realmente son como es muy generalizado el tratamiento en cuanto al eritema indurado de origen no tuberculoso. ¿Sería el mismo esquema para una tuberculosis? Solamente con uno, dependiendo también de lo que tengan en epidemiología, y ahí les dan el tratamiento. Entonces también muchas veces depende de si le das el tratamiento triple o solamente con uno, como lo hacemos en los pacientes que tienen PPD positivo. Pero lo ideal es que se les dé el tratamiento completo. Forzosamente lo tenemos que hacer. Digo, porque pero PPD no es una prueba diagnóstica, ¿no? PPD es una prueba de cribado. Entonces ya te orienta hacia si tienes que seguir o no el abordaje diagnóstico de una tuberculosis. No es para diagnosticar. Eso no, nos sirve para orientarnos. Y ya después tenemos pruebas como más específicas como cuantiferón, que se puede hacer, y el cuantiferón es algo que sí nos da mucho mayor asociación.
muchas veces tenemos que recurrir a este tipo de como el PPD, porque es lo único que tenemos, ¿no? Y en base a eso, pues vamos juntando la parte histopatológica, el PPD, los antecedentes del paciente, pero también tenemos pacientes que son alérgicos. Acuérdense que aquí tenemos muchos pacientes, bueno, en hospital, pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces, a veces el PPD ni siquiera es tan real como esperaríamos. Pero sí es una prueba que hacemos como parte del abordaje en los pacientes con este que sospechamos el diagnóstico. Y obviamente sí tenemos el recurso. En Derma tenemos el recurso porque nos usan los laboratorios. Pero no crean que hay PPD aquí como para aventar arriba, ¿no? Bien. Bueno, otro tipo de paniculitis es la paniculitis migratoria nodular subaguda. Va a tener predominio en mujeres y son casos idiopáticos. Se ha encontrado una asociación a la infección por estreptococo, porque en este tipo de pacientes se han encontrado títulos elevados de antiestreptolicina O y anti-ADNase B, y este tipo de paniculitis también se ha visto una asociación a enfermedad tiroidea. En cuanto al cuadro clínico, principalmente las lesiones pueden estar, tener una localización unilateral y es una dermatosis caracterizada por nódulos que migran o se extienden de forma centrífuga con aclaramiento central y puede adoptar un aspecto amarillento o morfeiforme. Este tipo de lesiones van a estar menos sensibles a la palpación a comparación de las dos previas que ya vimos, y los pacientes pueden presentar con unos síntomas sistémicos asociados. En cuanto a la anatomía patológica, los cambios característicos van a ser cambios característicos de una paniculitis septal crónica. Se van a encontrar engrosamiento septal con una inflamación granulomatosa más prominente a lo largo de los bordes de los septos subcutáneos ensanchados y va a haber ausencia de escleritis. Realmente aquí no hay tratamiento, o sea, en cuanto a la enfermedad de base o el malestar que lleva en el paciente. Puede durar meses a años y pues les digo que realmente, esta literatura donde yo lo saqué, pues sí describe mucho el yoduro de potasio, sin embargo, pues se puede, como es diagnóstico, pues principalmente quizás de exclusión o se puede confundir con otro tipo de paniculitis, pues realmente el tratamiento, reposo, AINES y demás compresión como todas las demás. Aquí no encontré ninguna imagen porque es como más para... Aquí no encontré ninguna imagen porque esta parte de migratoria se toma. Esa no migra. No, porque eso es una eritema migratoria. No, tampoco. Hay una enfermedad y que es relativa, o sea, sí la llegamos a ver en México, que se llama anatostomiasis. Y la anatostomiasis es una enfermedad que da una paniculitis migratoria. Entonces, no, los pacientes refieren, claro, porque así es como se adquiere con el pescado crudo, pero no da prurito. Es una paniculitis que va migrando, el paciente refiere eritema en duración, y ahí sí podemos encontrar reacción granulomatosa y eosinófilos porque son parásitos. Nada más que es bien difícil encontrar al parásito, porque cuando se hace la reacción como inflamatoria, el parásito ya migró a otra área. Entonces también lo deben de considerar. En México dicen que en el área como de la comarca lagunera es donde puede haber anatostomiasis, pero actualmente todos ustedes comen sushi. Entonces es probable que pudiera existir como mucho más frecuente. Pero anatostoma es el diagnóstico diferencial y es mucho más común. Otro tipo de maniculitis es una maniculitis que se llama paniculitis de la morfea o esclerodermia, y esta es una afección de la grasa subcutánea que está asociada a una esclerosis sistémica.
No necesariamente. Hay una morfea, es solamente la esclerodermia localizada aquí. Y dentro de la clasificación de morfea hay una morfea profunda. Y esa morfea profunda es una paniculitis. Bueno, el sitio primario de afectación de la morfea profunda. Las variantes, bueno, hay muchas variantes. Puede ser la morfea panesclerótica incapacitante infantil, una morfea generalizada, una morfea lineal, una fascitis eosinófila que puede afectar la fascia y la grasa subcutánea y principalmente, bueno, puede estar caracterizado por una eosinofilia periférica que puede estar asociada a una gamopatía policlonal. En cuanto a la anatomía patológica, esta pertenece al grupo de las paniculitis septales. Vamos a encontrar predominio de linfocitos y células plasmáticas. También puede haber presencia de macrófagos y eosinófilos en fases tempranas. En las fases tardías se va a ver una hipodermis sustituida por tejido conjuntivo y alimentado y puede haber lipoatrofia. Y bueno, realmente esta es sería como la lipoatrofia. La doctora. Otra vez es un corte histológico de piel que está teniendo con hematoxilina y leucina. La epidermis se ve normal. Fíjense, esto es bien característico porque hay una morfea profunda. O sea, deberíamos encontrar un aplanamiento de los procesos papilares, que es como que ustedes ven epidermis plana y además la ven como atrófica, que está como comprimiendo hacia arriba. Y aquí prácticamente, si ustedes ven hasta la dermis superficial, está como normal, tiene un poco de infiltrado perivascular, que es este infiltrado perivascular, pero si se fijan, este es una morfea, como con un poco de esta área, que está pues mucho más profundo, ¿no? Y aquí ni siquiera encontramos ni los septos ni los lobulillos. Sí encontramos anexos, mira, estas son glándulas. Los lobulillos, sí encontramos anexos, estas son glándulas, y estas son glándulas, pero eventualmente se van a colapsar, ¿no? Pero sí, esas son glándulas sebáceas, son glándulas sebáceas, pero si ven este proceso se llama hialinización o homogenización de la parte del colágeno. El colágeno tiene que ser así como una red, no tan eosinófilo, como está en esta parte, y si ven aquí, está como compacto. Este proceso se llama hialinización, que es como esa sustitución hacia esa fibrosis que ocurre en la morfea. Nada más que aquí no vemos cambios arriba, por eso sospechamos que es una morfea profunda y tenemos una imagen más profunda, ¿no? Y miren aquí los septos, cómo están engrosados, y volvemos a ver esta parte de hialinización con esta imagen como más científica. Y pues apenas se ve algo de infiltrado, a lo mejor apenas se ve algo de infiltrado, a lo mejor al acercamiento podemos ver algunos neutrófilos, no sé si este pudiera ser un eosinófilo, pero todos los demás pueden ser neutrófilos. Y esto es lo que les decía, el colágeno se va como haciendo como homogenización. Y normalmente ustedes lo van a ver, a lo mejor no ven ni cambios cutáneos, no es que nosotros vemos como el Barrett-Romberg o la hemiatrofia facial progresiva, donde los pacientes de repente empiezan a ver que la cara se les está como pues, haciendo una lipoatrofia sin tener aparentemente ninguna causa, y suele ser una morfea profunda. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Otro tipo de paniculitis que es rara, pero sin embargo también es importante conocerla, es la paniculitis por déficit de alfa-1-antitripsina. Es infrecuente. Los casos más graves han llegado a ver en pacientes con concentraciones reducidas de inhibidores de la fosfoproteasa, porque estos pacientes pueden llegar a tener una paniculitis neutrófila ulcerativa. Hay que recordar que el déficit de alfa-1-antitripsina también puede estar relacionado a otro tipo de enfermedades sistémicas, entonces es por eso importante, si es que llega a debutar con un tipo de paniculitis, pues sospechar
o estudiar para otro tipo de padecimientos que se pueden llegar a presentar en este tipo de pacientes, no simplemente por la paniculitis, porque se puede desarrollar otro tipo de enfermedades. El paciente tiene un curso clínico prolongado y las lesiones son resistentes al tratamiento inmunosupresor. Un poco de historia de cómo se fue describiendo o se encontró esta paniculitis. Erickson describió el como una metabulopatía congénita en la década de los 60. En 1972 se identificó una familia completa con déficit de alfa 1 antitripsina y lo denominaron el síndrome de Weber-Christian. Aquí encontraron en los hallazgos tanto clínicos como microscópicos los efectos conocidos por el déficit de este inhibidor de la proteincinasa. En cuanto a epidemiología, realmente no hay una prevalencia geográfica evidente. La incidencia es igual tanto en hombres como en mujeres, es más un padecimiento que tiene una disponibilidad genética. Y en cuanto a la etapa de presentación puede estar, es muy amplia la etapa de presentación, porque dice que se puede iniciar desde la lactancia o hasta presentarse a la octava década de la vida. Realmente no hay como algo característico en cuanto a epidemiología. En cuanto a cuadros clínicos, los pacientes se llegan a presentar con placas o nódulos grandes, eritematosos o purpúricos que van a aparecer en varias localizaciones, pero principalmente si recordamos la imagen de la topografía, en la parte inferior del tronco, la parte proximal de las extremidades, a un costado, los glúteos y los muslos. El paciente va a presentar lesiones que van a ser úlceras profundas y necróticas que van a estar acompañados de una secreción. Entonces, tienen su fase de curación, después van a tener su fase de cicatrización y posteriormente van a tener atrofia cutánea. Y estas lesiones pueden llegar a migrar. Está descrito que un tercio de los pacientes tienen un antecedente de un traumatismo previo en el área de la lesión. Sin embargo, y eso fue lo que puede causar el tipo de lesión, pero no todos los pacientes. También los pacientes pueden llegar a tener síntomas sistémicos muy generales, fiebre, derrame pleural o incluso una embolia pulmonar. En las manifestaciones más graves van a tener los pacientes que tienen una deficiencia profunda de la proteína, que son principalmente los que pueden tener embolias pulmonares o síntomas sistémicos mucho más graves. No hay, como es algo rara, no hay muchas imágenes, pero esta es una imagen que se presenta a nivel de tobillo y pues realmente se podría pensar, bueno, uno no está ulcerada, pero sí se ve una inflamación y no tenemos realmente una historia adecuada, pero el paciente pues, lo podríamos confundir con una lesión que podríamos pasar por desapercibida. Entonces es importante nuevamente interrogar al paciente, porque quizás este tipo de lesiones pueden no parecer características. Las lesiones no sé si llegan a ser palpables, no, nada más seriamente. Pues todo el tema nervioso y la paniculitis es palpable, toda paniculitis, porque tú lo sientes como un nódulo indurado. Pero esto ya es, o sea, ahí no sospecho ni siquiera una paniculitis, ¿no? A lo mejor en la periférica lo tocas. Pero sí es una de las paniculitis más descritas, pero es de los menos casos que vemos. En cuanto a la anatomía patológica, se considera una paniculitis mixta, pero predominante lo describen como lobulillar. Si se toma una biopsia al inicio del padecimiento, se puede ver una paniculitis neutrófila con necrosis y destrucción de los lóbulos grasos. También se puede ver una extensión de neutrófilos entre los haces de colágenos y la dermis reticular,
Y esto dice que los fases de colágeno se diagnostica precoz si es que se llega a tomar la biopsia a tiempo, porque si no, puede ser una fase como retardada y ya va a haber una disolución de colágeno dérmico, necrosis lipoefectiva y va a haber una separación del lóbulo iliacal. Sí se puede llegar a ver una presencia de omisión de la grasa normal, también. Principalmente, ¿no? Una de estas sería como ya la devolución de los tóxicos, ¿no? Algunos otros están más ensanchados. Ahí. No ni los septos ni los lóbulos como deben de ser, ¿no? Por la destrucción que hay a nivel septal y que la inflamación está pasando a la parte lobular, ¿no? Y la mayoría de las paniculitis son lo mismo. Por eso tiene que tener un super para saber qué tipo de paniculitis, si tiene vasculitis, si no tiene vasculitis, y qué tipo de infiltrado tiene, ¿no? Que si los venidores tenemos neutrófilos o sinófilos diferentes. Por ejemplo, hay lesiones que van realmente infiltrados conforme van evolucionando, ¿no? Que pueden tener un predominio neutrófico y posteriormente sinófilos, neutrófilos. No. O sea, no siempre va a tener de todo. O sea, depende pero por patología tienden a cambiar, ¿no? Sí pueden cambiar de acuerdo al proceso de tiempo de evolución, sí pueden cambiar. Y algunas se hacen mucho más claras a partir de que evolucionan. A lo mejor al principio parecen eritemas nodosos y después ya podemos ver poliarteritis nodosas. Pero también es bien importante cómo toman la biopsia. Si no toman una biopsia bien profunda, no les va a servir de nada. Y bueno, de la clasificación, porque yo ya no las encontré como mixtas, pero el artículo menciona que depende de qué predomine, sí, exactamente, pero que si predominan los lobulillos, bueno, más bien si son los lobulillos, se toma como lobulillar, o sea, que no hay una septal. Claro, eso es lo que les decía, depende, por eso tienen que tener un súper patólogo para que les diga de qué predomina, si predomina lobulillar o septal, si tiene vasculitis, y también es bien importante la vasculitis si es de pequeños vasos, de medianos vasos o de grandes vasos, porque también eso nos orienta mucho a la poliarteritis de vasos, mientras que el tema nodoso, el tema basantes pequeños. Aquí, por ejemplo, otra vez la poliarteritis nodosa es de grandes vasos, mientras que el tema nodoso un indicador de basantes de vasos más pequeños. Entonces, sí, aquí usted siempre tiene tratamiento, si son casos leves, se puede dar doxiciclina, 200 miligramos cada 12 horas por 3 meses. Está descrita en la vacuna. ¿Por qué? Porque suprime la migración de neutrófilos e inhibe las reacciones inducidas por mieloperoxidasa y también disminuir el consumo de alcohol, porque es ahí que los que tienen alcohol frecuente puede empeorar los casos de paniculitis o alguna forma incluso de dispersar las patologías que da la alfa-1-antitripsina. En casos mucho más graves, sobre todo en los pacientes que tienen déficit grave de la proteincinasa, se tiene que reponer IV, la y la dosis que se recomienda en la literatura. Son 60 miligramos por kilogramo por semana, por 3 a 7 semanas. La respuesta se decide si es relativamente rápida, porque a la tercera dosis semanal se ve una remisión. Sin embargo, puede haber una recidiva si los niveles de alfa-1 se encuentran menores a 50 miligramos. También está descrito el recambio plasmático y en algunos casos con mayor afección, con mayor afección, pues el trasplante hepático. Aquí por la clínica actualmente vemos con mucho más frecuencia este tipo de nódulos que sucedan con
muscular doloroso. Es una enfermedad coadyuvante. Las enfermedades coadyuvantes así es bien difícil que ustedes les saquen al principio al paciente que se inyectó algo y el paciente llega con lesiones que parecen para morir. Yo no puedo hacer diagnóstico de pancreatitis. Yo puedo hacer hasta que hacemos la biopsia. Ese tipo de y que lesiones ulceradas y que drenan material oleoso. Es bien frecuente, pero bien frecuente que los pacientes que se inyectan sustancias, grasa, aceite de bebé, bien exhaustivo, muchos Seguimos con la pancreatitis pancreática. Esta va a ser una necrosis grasa pancreática y se ha descrito como una complicación frecuente de cualquier enfermedad pancreática y va a presentar síntomas asociados a una necrosis grasa. Se describió por primera vez en 1863 por Chiari y hasta 1999 había menos de 100 casos. Realmente es algo infrecuente. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que el 2% de los pacientes con trastornos pancreáticos pueden llegar a presentar una paniculitis pancreática y esto no tiene predilección racial ni geográfica. En cuanto a la patogenia, hay que recordar la amilasa y la tripsina participan en la formación de las lesiones de la paniculitis pancreática. Puede haber concentraciones elevadas en sangre, orina, incluso en las lesiones cutáneas. En los pacientes que llegan a padecer paniculitis pancreática tienen mayor elevación de lipasa en estudios de sangre, que está más relacionado con las lesiones cutáneas. Y también está asociado a otro tipo de enzimas y factores inmunológicos. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar nódulos subcutáneos asociados a una patología pancreática. Principalmente hay que sospecharlo en pacientes que tienen pancreatitis, cáncer de páncreas. Entonces, una vez que tenemos este tipo de paciente y encontramos este tipo de lesiones, pues ya se puede sospechar, ¿no? La localización va a ser predominantemente en piernas, más que en la parte anterior del cuerpo. También puede estar en brazos y en cuero cabelludo, también se ha visto. Hay una afección de la grasa visceral, el epiplón, incluso en la grasa preperitoneal también se puede llegar a presentar. Y hay una triada descrita que se llama la triada de Schmidt, que es la presencia de nódulos subcutáneos, poliartritis y eosinofilia. Los pacientes que llegan a presentar esta triada tienen muy mal pronóstico. Y bueno, puede estar asociada a una pancreatitis aguda y crónica, también a carcinoma pancreático, principalmente a células acinares, más que carcinomas neuroendocrinos, a pseudoquistes pancreáticos, pancreatitis o pancreatitis pancreática. Pero algo importante o interesante de este tipo de patología es que los pacientes pueden llegar a presentar la paniculitis de 1 hasta 7 meses previos a la aparición de la patología pancreática. Entonces, bueno, si ya tiene la pancreatitis y tiene las lesiones, pues es fácil sospecharlo. Sin embargo, si aparece previo a que tenga un padecimiento pancreático, quizás es un poco más complicado. Y bueno, las lesiones pueden involucionar en semanas y dejan cicatrices hiperpigmentadas. Realmente, pues el tipo, o sea, son como descriptivas, son anecdóticas lo que se ha visto y pues las imágenes realmente no son tan buenas, pero bueno,
sí son las lesiones en la topografía que realmente podemos ver, pero pues sí, o sea, el libro y la bibliografía lo describe que esta es un paciente con una paniculitis pancreática que había padecido pancreatitis. Sin embargo, pues sí es una lesión como muy generalizada, ¿no? Se tiene que ver siempre la parte clínica. Sin embargo, pues sí es una lesión como muy general. En cuanto a la anatomía patológica, es una paniculitis septal inicial que puede dar un aspecto lobulillar. En las primeras fases se va a encontrar necrosis grasa, licuefacción y formación de microquistes. También se puede encontrar saponificación de la grasa por las sales de calcio, depósito de material basófilo granular u homogéneo, y en las fases ya avanzadas de la enfermedad, simplemente como por lo general ya van a estar en resolución, pues puede aparecer solo fibrosis y lipoatrofia, no va a haber como nada característico. Tenido con hematoxilina y eosina, vemos un estrato de canasta. La epidermis se ve con discreto aplanamiento de los procesos interpapilares, pero no alcanzo a ver si estuviera un poco atrófica. Y luego ya más profundo, bueno, en la dermis profundo observamos un infiltrado abundante, pero no, a este corte no podemos observar de que tiene alguna necrosis grasa, porque mira, esa parte ni siquiera podemos distinguir aquí. Bueno, aquí está el septo, aquí está el lobulillo, y aquí vemos parte de la necrosis grasa que está, porque está destruyendo toda la parte de lobulillo, ¿no? En ese corte al menos. En cuanto al tratamiento, pues si es que se llega a presentar la topografía en piernas, lo único que dice es que al paciente le hagamos medidas compresivas, elevación de las piernas, y pues se tiene que tratar la enfermedad pancreática subyacente. Sí. Con cuando ustedes quieran. El cerebro no ve. Todavía falta. La lúpica creo que ustedes sí la tienen que ver mucho porque es, aunque no es tan frecuente. Vamos a la 67 de 100. Pero se puede saltar las que pusiste del recién nacido. La verdad, eso yo no creo caso que ustedes se la sepan, la verdad. Pero la lúpica creo que sí es algo que tienen ustedes que. Yo creo que continuamos mañana. Ok. Y quita las de que habías puesto la necrolitis del recién nacido, la lipodermatosclerosis es así porque es algo que ustedes van a ver súper frecuente, súper, yo creo que es de las que más van a ver. Foxy se ve muy sano. Lipodermatosclerosis. Es así, solo las únicas que no creo que tenga caso que ustedes ya recién nacido. Y la facticia no la puse, no sé si poner. La facticia no la de deportista, ¿no? Que es ahorita, y la de es la, ajá.